de los honorables concejales. Muy buenos días para todos. Concejales, doctor Javier Galindo. Presente. Pablo Afanador. Presente. Nelson Reino. Presente. Carlos López. Presente. Alan Andrés Pinzón. Presente. Juan Carlos Quintero. Presente. Flor María Ruiz. Juan Carlos Carreño. Presente. Benjamín Forero. Presente. Marco Aurelio Borges. Julio Esteban Manegas. Presente. Benito Trea. Presente. Señor presidente, 12 concejales y una jurisdicción. Ponemos en conocimiento el orden del día. Primero, el nacional. Segundo, continuación del segundo debate del proyecto de acuerdo 1, por el cual se adiciona el presupuesto de renta de recursos de capital y de gastos del municipio para la ejercicio fiscal de 2015 a cargo del concejal Benito Trea. Ponemos. Compañeros concejales, está en consideración el orden del día. Por su aprobación, levantar la mano. Está aprobado por 12 votos. Continuamos con el orden del día. Continuamos con el estudio y segundo debate del proyecto 01 de 2015 con la presencia del concejal himno nacional. El surco de dolores, el bien que terminará, oh gloria accesible, oh júbilo inmortal, el surco de dolores, el bien que terminará. Cesó la horrible noche, la libertad sublime, derrama las auroras de su invencible luz, la humanidad entera, entre cadenas firmes, comprende las palabras del que murió en la cruz. Continuamos con el orden del día. Continuamos con el segundo debate del proyecto por el cual se adiciona la recursos de capital y de gastos para la agencia fiscal de 2015 con la ponencia del concejal Benito Trea. Concejal Benito, antes de que continúe con su presentación, solicitamos a la secretaria que por favor haga el llamado a la secretaria de Hacienda, la doctora Katy, para que esté presente en este debate. Esperamos que llegue la doctora Katy para continuar con el debate. Concejal Benito, por favor, continuar con la presentación de su ponencia, mientras esperamos a ver si llega la
Doctora Katy, puede continuar. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Con los buenos días para todos mis compañeros, Marianita y ingeniero Luis. Pues, señor presidente, en sus correos está el concepto de proyecto que ya solicitado en el día de ayer y solicito que le den nuevamente lectura de edad. Doctora Katy, muy buenos días. La secretaria, por favor, damos lectura al concepto del jurídico para mayor conocimiento de todos. El concepto fue radicado el 23 de febrero a las 12:12 del mediodía. Honorables concejales. Proyecto de acuerdo 1-2015. Me permite presentar contexto frente al proyecto del asunto en los siguientes términos. Primero, considero pertinente conocer qué tipo de apropiaciones no fueron ejecutadas en la vigencia fiscal anterior, puesto que, como lo establece el artículo 8 de la Ley 819/2013, la preparación y elaboración del presupuesto general de la Nación y de las entidades territoriales deberá sujetarse a los correspondientes marcos fiscales de mediano plazo, de manera que las apropiaciones presupuestales aprobadas por el Congreso de la República, las asambleas y los consejos puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente. En los eventos en que se encuentre en trámite una licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección de contratista con todos los requerimientos legales, incluida la disponibilidad presupuestal y su perfeccionamiento, y que su perfeccionamiento se efectúe en la vigencia fiscal siguiente, se entenderá con el presupuesto de esta última vigencia previo cumplimiento de los ajustes presupuestales correspondientes. De tal forma que se debe partir de la base que cualquier acto administrativo que efectúe que afecte a las apropiaciones presupuestales debe garantizar que el bien o servicio que reciba durante la vigencia fiscal, es decir, antes del 31 de diciembre, de manera que las obligaciones pendientes de pago quedan registradas a más tardar para esa fecha, puesto que de no ser así, se requerirá la autorización de vigencias futuras. En tratándose de apropiaciones del Sistema General de Participaciones, para cada vigencia fiscal se debe programar la totalidad de lo aprobado y distribuido por dicho sistema. Teniendo en cuenta los siguientes conceptos: última doceava de la vigencia anterior, las 11 doceavas de la participación de la vigencia correspondiente, y en los casos que sea comunicado el mayor valor liquidado por concepto de ajuste del porcentaje de la inflación causada, lo anterior atendiendo el documento Orientaciones para la programación y ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones 2009, elaborado por el Departamento Nacional de Planeación, P290. Concepto fundamental en las leyes 715 de 2001, 1176 de 2007 y el Estatuto Orgánico de Presupuestos y los decretos reglamentarios. Considero conveniente establecer con precisión cómo se afectan estos porcentajes con la adición en caso de que los datos de apropiación no ejecutados hagan parte de los recursos del Sistema General de Participación. En caso de que los datos de apropiación no ejecutados y los rendimientos financieros eliminados en depósitos realizados con estos mismos recursos, en caso de existir, hagan parte de recursos del Sistema General de Participaciones y no se encuentren comprometidos, se debe continuar en el acuerdo que debe asignarse para los fines que establece la Constitución y la ley, manteniendo la destinación sectorial y deben ser ejecutados en los términos y condiciones vigentes conforme a la ley 715 de 2001. Conviene hacer claridad en torno a si los datos de apropiación ejecutados corresponden a recursos de vigencias futuras, por cuanto las autorizaciones que no se el 31 de diciembre del año en el cual fueron expedidas caducan sin excepción. Como quiera que el presupuesto público se constituye en un elemento rector de las finanzas públicas, en torno al cual se ejecutan las políticas públicas,
que versan sobre la prestación y eficiencia de los servicios públicos y están articulados por los planes de desarrollo de marco fiscal y los gastos de mediano plazo y las demás actividades de planificación de la organización estatal, y el Consejo Municipal es el órgano encargado de realizar el control político sobre las políticas públicas que se implementan por parte del Ejecutivo. Considero pertinente que la corporación conozca en detalle las inversiones que se enuncian en la tabla del presupuesto de gastos, a fin de conocer puntualmente en qué horas y programas de inversión y en qué cuantías se van a ejecutar los recursos que ustedes autorizan adicionar. Establecer cuál es la modificación que se realiza en el PAC. Programa anual con la edición presupuestal. Solicitar a la Secretaría de Hacienda Municipal la expedición de certificado en el que se deje constancia de cuáles son los recursos que corresponden a los saldos de apropiación no ejecutados de la vigencia del año anterior, a fin de poder hacer el cotejo teniendo en cuenta las observaciones anteriores y dejar continuado desde el acuerdo de las observaciones actuales del lugar. Esto teniendo en cuenta que el certificado menciona que constituyen los recursos del balance y se clasifican con ingresos de capital y por lo tanto se deben destinar a financiar gastos de inversión. Sin embargo, ella aclara que los recursos del balance provienen del superávit fiscal del año anterior o de reservas no utilizadas o del crecimiento de depósitos o de otros recursos de tesorería o de la cancelación de pasivos contingentes que habían sido estimados en exceso. El diferencial cambiario, las donaciones, los diferentes financieros de las entidades centralizadas, etc. Lo cual implica que es necesario realizar adecuadamente las apropiaciones respecto de los recursos que no hacen parte del balance, como los del sistema general de participación. Atentamente, Antonio María Poveda Dorado, asesor jurídico del Consejo. Que se dio el concepto jurídico y teniendo en cuenta que ese es el concepto jurídico y algunas solicitudes que nos hace el jurídico que hay que tener en cuenta, quisiera darle la palabra a la doctora Katy para que nos comente al respecto. ¿Qué opinión tiene sobre esto? Gracias, muy buenos días, honorables concejales, a la mesa directiva. Atendiendo el concepto efectuado por el asesor del honorable consejo, efectivamente se atienden todas los temas establecidos por él en cuanto a la importancia de, una vez, o mejor, dentro del proceso de liquidación del presupuesto, se garantizó que se contara con los recursos para los procesos contractuales que se encontraran en licitación. Entendiéndose que para 31 de diciembre existían en la Secretaría de Contratación algunos procesos y que por a esta fecha no están adjudicados, entre comillas, esta obligación fenece, y el 1 de enero lo que hace es efectivamente asignarse el presupuesto de la misma vigencia 2014. Entonces lo que se hace es que el 1 de enero se adiciona los recursos que a 31 de diciembre se tenían establecidos para estos contratos por encontrarse en proceso de licitación, y el 1 de enero al adicionarse vuelve y se comprometen con el mismo objeto que se tenía establecido en la vigencia anterior para garantizar que se contaba con estos recursos y no liberarlos dentro del proceso de liquidación y obtención del superávit. Como se había hablado anteriormente, dentro del proceso de cálculo de superávit se encontraron recursos por recaudar por encima de lo establecido, específicamente en los rubros de industria y comercio, en los rubros de adulto mayor y sobre tasa bomberil básicamente. También el superávit resulta de recursos que no fueron ejecutados, como mencionaba el asesor, pero que específicamente resultan de la buena gestión en cuanto a la austeridad del gasto. Me refiero a los gastos de funcionamiento, garantizando que
la ejecución del presupuesto en el gasto sea la más mínima posible, lo que genera excedentes en la no ejecución de esos recursos. A pesar de ser recursos del gasto, como se mencionaba en la certificación, por volverse estos recursos de capital dentro de la liquidación, deben pasar a la inversión. Entonces, parte de los saldos no ejecutados salen de los gastos de funcionamiento que no fueron ejecutados en un 100%. De igual forma está la parte ambiental en cuanto a los predios que no fueron adquiridos o que son de destinación específica, equivalentes al 1% de los ingresos corrientes de libre destinación, que son destinados para reserva forestal, reforestación o compra de lotes en reservas forestales, y que por ley tienen que seguirse manteniendo. También resulta del superávit básicamente el exceso de recursos obtenidos porque se garantizó que los recursos que se encuentran, entre comillas, inoficiosos, se dejaran en entidades bancarias que rentaran a muy buena tasa, encontrando así que se recaudaron casi 700 millones de pesos por rendimientos financieros, y también al resultado del ejercicio de fiscalización en el impuesto de ICA, que representó un aumento en el ingreso de industria y comercio por encima del inicialmente estimado. También la recuperación de cartera en el impuesto predial. En avisos y tableros también fue bastante representativo el aumento de este recaudo gracias a la notificación que se le empezó a hacer a las diferentes bases que se estaban como colocando en los diferentes municipios, y al hacer el cruce de información con planeación se encontró que varias estaban sin cancelar, y la notificación resultó muy positiva para el recaudo de estos impuestos. Básicamente es de allí donde resulta el superávit, y sí se garantiza que teniendo en cuenta que los diferentes recursos tienen una fuente diferente, se garantiza que se vayan o se destinen para el uso al que por ley deben ser llevados. Precisamente por decreto nosotros adicionamos ya algunos recursos, como son los de SGP que mencionaba el asesor, por ser estos de destinación específica, SGP Salud, solo para el sector salud, así como este de educación, para infraestructura educativa y mejoramiento de la infraestructura educativa. En agua potable se está manteniendo el 70% que se tiene para la vigencia futura del plan maestro de agua potable, con el tiempo que tiene que mantenerse hasta el 2028, y el 30% que excede de ese 100%, el 15% se garantiza, como lo ordena la ley, para los subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo, de acuerdo al convenio de subsidios que se tiene suscrito con la empresa de servicios públicos, y el 15% sobrante se deja para el mantenimiento de la PETAR y la parte de saneamiento básico, agua potable. Los demás recursos, por no ser de destinación específica, son básicamente los que estamos presentando para estudio y análisis del Honorable Consejo, que ascendieron a los 10.674 millones de pesos, que son el objeto de estudio. Dentro del proyecto de acuerdo se presenta el cuadro especificando la fuente de los recursos, precisamente para garantizar que la destinación que se le está dando sea la legal. Es así que, por ejemplo, los rendimientos financieros de SGP Educación, aclarando que son estos rendimientos financieros nomás, porque la parte de SGP Educación sí fue ya adicionada por decreto. Acá se está adicionando simplemente la parte de rendimientos financieros, manteniendo el destino que establece la normatividad, que es educación, infraestructura o mejoramiento de educación,
para el caso son los 6.795.000.000 de pesos, 6.795.721 pesos. La parte de recursos propios básicamente asciende alrededor de 4.000 millones de pesos, que es lo que les habla de la austeridad del gasto, los rendimientos financieros, la parte de ambiental, los 1.400 millones de pesos, y lo recaudado además de industria y comercio. En GESA también se tiene un superávit. La ley establece que el 50% debe ser para agua potable y saneamiento básica, se está dejando para el mantenimiento de la PETAR, y el 50% restante sí es de libre inversión, siempre y cuando sea para inversión, porque nada de esto se puede ir para funcionamiento. Se obtiene también recursos por la no ejecución del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso. Como lo dice la ley, se mantiene también para agua potable y saneamiento básico, y básicamente la parte de recursos propios se están dejando en la parte de los descentralizados, cultura y deporte, y en la parte de educación y desarrollo comunitario y transporte, para garantizar que los contratos que se encuentran vigentes con los diferentes terceros se puedan adicionar y garantizar la prestación de los servicios de la administración municipal y descentralizados hasta el 31 de diciembre de la vigencia, sin bloquear o paralizar los procesos o programas que la actual administración ha establecido de acuerdo a su plan de desarrollo. También se obtiene superávit por sobretasa bomberil, y al frente se especifica que es para prevención y atención de desastre. Normalmente esto se maneja para el mejoramiento o recuperación de zanjas, fallados y todo eso, para que en época invernal, en caso de necesidad, no haya inundaciones, por precisamente prevenir este tipo de situaciones con el mantenimiento de los vallados. El Fondo de Seguridad va con destinación específica también para seguridad. Esto es para fortalecimiento de la fuerza pública. Allí lo que se está ejecutando es básicamente para garantizar el normal funcionamiento de la fuerza pública, como es el combustible y las demás necesidades que se maneja dentro de la parte de seguridad y las cámaras de seguridad. Lo de salud sí se deja específicamente para, como su nombre lo dice, el sector salud, el Fondo Local de Salud, de acuerdo a las metas y programas establecidas por esa secretaría. Y en cuanto al PAC, efectivamente cada vez que se realiza una adición, modificación o traslado en el presupuesto, es necesario hacer los correspondientes ajustes al PAC. Y gracias, doctora Katy, por sus aportes para el estudio de este proyecto. Quisiera preguntar si se había escuchado los dineros que ya estaban destinados para la compra de un lote para un proyecto de vivienda intersocial. Si esos dineros están incluidos aquí dentro de este superávit, o ese dinero dónde se ubica en estos momentos. Efectivamente, dentro de los recursos que fueron adicionados por decreto, se encuentra la nueva ejecución de unos recursos de sesiones, y como son adicionados por decreto, ya se encuentran dentro del presupuesto, y la destinación que se le quiere dar es la adquisición de un lote. Ok, doctora. Tiene la palabra el concejal Quintero. Gracias, señor presidente. Buenos días a la mesa directiva, señora secretaria, a la doctora Catherine y las personas que nos acompañan en las barras, pues con los concejales. Pues bastante clara la ilustración que nos hace la secretaria financiera, pero se hace necesario, doctora Catherine y señor presidente, el desglose que fue solicitado el día de ayer por el compañero de bancada, el señor Carlos López, donde nos refleje cuánto es el valor de los recursos
que se dejaron por ejecutar en la vigencia 2014, con los rubros correspondientes. Y es tener en cuenta que son unos recursos que tienen destinación específica. Entonces, poder saber, ejemplo, estos 300 millones de pesos eran del rubro de educación. Nos certifique, nos desglose por qué no se ejecutó esos 300 millones de pesos en ese rubro y si específicamente ese rubro vuelve a ese mismo ítem de educación. Eso se ha solicitado el día de ayer, señor presidente. No sé si el concejal Carlos le llegó el desglose para continuar con el debate, señor presidente. Tiene la palabra, concejal López. Gracias, presidente. Buenos días, doctora Tate y las personas, la doctora Cerecita. Pues sí, señor presidente, como dice el concejal Quinterriel, hay que hacerle caso a los numerales 5, 6 y 7 del concepto jurídico. Entonces sería solicitar los documentos, el desglose, establecer la manipulación de certificado PAN y la expresión del servidor que se dé constancia de cuáles son los recursos que corresponden a las áreas de prestación imputados. Sería eso. Ok, concejal. Tiene la palabra, concejal López. Gracias, señor presidente. Buenos días para todos. Digamos que si el proyecto cumple, digamos que con todas las condiciones, ya se tiene el concepto jurídico de nuestro asesor, el señor Poveda, y lo mencionaba, digamos que dentro de su exposición la doctora Caterine, conocer el desagregado para revisar las fuentes de donde todo viene. Y reconocer que en este proyecto, mediante el estudio que se está dando en la comisión y ahora en la plenaria, vemos que se están fortaleciendo algunos rubros en los cuales cuando manejamos presupuesto nosotros ya más o menos calculamos con cuánto está funcionando cada descentralizado, es decir, recreación y cultura se les apropiaron más o menos pero el presupuesto como tal de a 500 y se están reforzando ahorita con el doble, y están funcionando más o menos como con 1.000 millones de pesos, se les está ajustando. En ese entonces se solicitaba también se era esto, y se fortalecen algunos otros programas como el de seguridad, como el de salud, y dentro de ese desagregado que se pide por parte de la bancada liberal, por ejemplo, también conocer lo que nos presentan en cuanto a transportes. Yo me imagino que es todo esto que va para los convenios que se tienen con las universidades y con las rutas escolares. Bueno, como para mayor claridad dentro de lo que se solicita, señor presidente. Gracias. Gracias a usted, concejal López. Señor Cati, dentro de su certificación que nos presenta, usted nos presenta un valor de 8.649 millones de ingresos corrientes de libre destinación. La idea es nosotros conocer el desagregado de esta cantidad que corresponde a cada rubro y asimismo hacia dónde va dirigido, como lo dice el asesor jurídico. Sería importante saber qué apropiaciones no fueron ejecutadas, en cuánto en cada ítem, cuáles son los sistemas generales de participación, cuáles son de vigencias futuras y realmente cuánto es el superávit por mayor recaudo y de cuáles fuentes. Entonces me parece que es importante tener esto para continuar con el estudio del proyecto. Compañeros concejales, teniendo en cuenta, doctora Catherine, solicitarle si es posible hacernos llegar eso lo más pronto posible para darle continuidad al proyecto. Bueno, podemos tener esta documentación. Estaría entonces para mañana, señor presidente, la certificación de lo no ejecutado, discriminando básicamente para qué se va a utilizar la parte del rubro de transporte y la desagregación de la obtención del superávit por fuentes de financiación y mostrar básicamente de dónde resulta la obtención del superávit. Gracias, doctora Cati, teniendo en cuenta que para poder continuar y dar la aprobación de este proyecto se solicita esta documentación que nos llegará el día de mañana. Aplazamos este debate para mañana a las 7 de la mañana. No siendo más, levantamos la sesión. Muchas gracias, compañeros. Se cita para mañana a las 7.